Nuestro hermano Armando, sacerdote, duerme con todos los que han descansado en la paz de Cristo. Confiémosle al amor de Dios Padre, a la luz de la fe y de la esperanza cristiana. La gracia y la paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien por nosotros murió para darnos nueva vida, estén siempre con todos ustedes. En memoria de nuestro hermano sacerdote, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. El gesto de colocar el libro de los Evangelios sobre el cuerpo de nuestro hermano lo reafirma. Esta palabra de Dios nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Con la casulla y la estola recordamos la palabra del apóstol: revestirse con las virtudes y los sentimientos del Señor Jesús. Estos ornamentos propios del sacerdote, signo de su dignidad y autoridad sacerdotal, colocados sobre el cuerpo de nuestro hermano, no necesita de por sí mayor explicación. Por sí mismo este gesto nos recuerda que junto a Cristo su sacerdocio es por toda la eternidad. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Armando, presbítero, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles llevaba estas vestiduras de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Lectura del libro de Lamentaciones. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha, me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien se renueva cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Aleluya,
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Muy estimados y queridos familiares del Padre Armando Alfaro, estimada familia cercanísima al Padre Armando que le acompañó siempre, hermanas y hermanos todos en el Señor, al reunirnos en torno al altar del Señor para celebrar la Santísima Eucaristía, estamos proclamando nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. De manera que nuestra presencia acá obedece de manera particular a esa profesión de fe en que quienes mueren en Cristo no mueren para siempre, sino que dan ese tránsito hacia la vida definitiva, hacia la vida eterna. Por tanto, la característica fundamental de nuestro encuentro hoy acá es proclamar esta que es nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado, nuestra fe en el Señor, que entregando su vida nos ha destinado a todos a la vida eterna. ¿Cuántas veces nuestro querido Padre Armando presidió en nombre de Cristo la Santísima Eucaristía? Múltiples veces también exhortaría al pueblo santo que se le encomendó a escuchar la palabra de Dios. Le exhortó a seguir fielmente a Jesucristo y se comprometió a hacer también de su propia vida ese testimonio de amor, ese testimonio de entrega, ese testimonio también de servicio en la sencillez, en la humildad y en todo lo que bien recordamos y muy cercanamente de lo que en el ejemplo de su vida como creyente nos regaló el Padre Armando. Despedimos pues al Padre Armando y decimos: se trata de alguien que creyó firmemente en esta verdad y por ello presidió la Santísima Eucaristía con gran alegría, proclamó la palabra del Señor y, como manifestaba, luchó por vivir conforme a esa palabra del Señor. Alimentó así, de esa manera, la fe que le fue transmitida por sus padres, don Aquiles Alfaro y doña Delfina Paniagua, quienes lo vieron nacer el 3 de diciembre de 1923 y le ofrecieron un hogar cristiano, un hogar en el cual se hablaba de Dios y no solamente eso, se creía en el Señor. Lo enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a dejarse guiar por su palabra y le enseñaron también, sin duda alguna, a amar a la iglesia, cuerpo místico del Señor. Ese ambiente religioso, ese ambiente propicio, adecuado
fue el que le permitió entonces en un momento determinado al padre Armando, al experimentar que el Señor le llamaba a dedicarse de manera definitiva en su vida en el ministerio sagrado, pues responder, hacerlo con alegría, hacerlo con esa decisión y generosidad con la cual el Señor nos pide que le respondamos, sin manifestar que quería ser sacerdote de esta o aquella forma, sino conforme al querer de Dios, a querer del Señor. Esto debemos nosotros siempre alimentarlo en nuestra vida, y quienes están en proceso de discernimiento, por supuesto que con mayor razón. Responder al Señor conforme el Señor me lo pide. Hizo entonces el padre Armando de su vida personal una respuesta al Señor. Y así, durante el proceso formativo en la escuela, en la enseñanza primaria, aprovechó aquello que estos grandes maestros, don Carlos Luis Sáenz y don Ladislao Gámez, le transmitieron, ese proceso de formación que, sin duda alguna, a pesar de ser los primeros años, marca muchísimo la vida de la persona. Sus estudios secundarios, ya vislumbrando un poco lo que el Señor quería del padre Armando, del joven, del adolescente Armando en aquellos años, en el colegio seminario, pues le permitió esa cercanía con la vida de la Iglesia todavía más, y por ello es que posterior a concluir y concluyendo los estudios secundarios, realiza sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor, completando su formación teológica en el Seminario de St. Meinrad, en Indiana. Y esto ya por decisión del entonces arzobispo Víctor Sanabria. Fue así como a su regreso a nuestro país e iniciando todo su servicio ministerial, pues tuvo muy clarito qué era lo que el Señor le pedía. Y hemos podido ver y constatar cómo el llamado del arzobispo para cumplir determinadas misiones en la arquidiócesis, las iniciativas que el mismo padre Armando tuvo y le presentó al arzobispo Sanabria y los posteriores arzobispos, siempre fueron iniciativas pastorales, iniciativas que llevaban a encarnar la palabra de Dios en las distintas realidades en las cuales el padre se encontraba en ese momento, en las comunidades que acompañó pastoralmente, y por tanto el papel en la pastoral social y en las tareas propias de la caridad en la arquidiócesis siempre estuvieron impregnadas e impulsadas por la palabra del Señor y por el espíritu sacerdotal. Su incursión también en la educación, que hoy se denomina técnica, y desde el lenguaje propio de la Iglesia, porque él siempre actuó en el ámbito propio de la Iglesia y como hombre y como pastor de la Iglesia, en aquellos momentos que se hablaba de la educación vocacional, pues gran impulsor el padre Armando de esta área, presencia ahí de la Iglesia, sin lugar a dudas, y que ya hoy la sociedad del Estado felizmente impulsa y toma en sus manos, pero que ahí estaba precisamente ese magisterio de la Iglesia presente en las iniciativas del padre Armando y de otros sacerdotes de la época. De la misma manera, cuando sirvió como presidente y como gestor de la gran institución que hoy tenemos en nuestra sociedad de Limas, pues en todo momento tuvo esa conciencia
de que no era un funcionario público más, sino alguien con fe, amando a la Iglesia, haciendo presente al Señor, pues impulsó todo lo que en ese momento y en ese ámbito se le encomendó. Y por ello es que desde el día de su ordenación, el 18 de diciembre de 1948, el Padre Armando, inquieto, proponiendo, abriendo espacios, pues hemos de interpretar su tarea, su presencia, también en los medios de comunicación, de la Iglesia, el Eco Católico, Radio Fides, respaldando fuertemente también a Telefides y todo lo que bien conocemos, su presencia en el Colegio de Periodistas, su presencia en el ámbito de la comunicación, siempre lo hizo en esa conciencia de sacerdote, en esa conciencia de Iglesia, en esa participación fiel al mandato que había recibido de los arzobispos. Por ello, él, amando a la Iglesia, también llevó adelante el acompañamiento de distintos sectores de la población creyente y también de aquellos que en el ámbito de la organización social se le pidió que acompañara como tal, como capellán, como sacerdote, y por ello es que sabemos de su generosidad y disponibilidad para ser capellán del asilo Carlos María Ulloa, para estar también como capellán en el hospicio de huérfanos, en la cárcel del Buen Pastor, denominada así en ese momento, asesor de los scouts, por eso veo a estos chiquitos acá, estos muchachos acá, y demás personas que pertenecen a esta agrupación. Todo esto nos habla acerca de el Padre Armando en esa apertura, generosidad y disponibilidad para servir sacerdotalmente ahí donde se le pedía, y por supuesto comunidades en las cuales estuvo como vicario parroquial, acá mismo en Barba de Heredia, la comunidad de San Rafael, arriba de Desamparados, tiene el sello pastoral del Padre Armando, y así muchas tantas otras iniciativas que sabemos y conocemos perfectamente, que en las cuales hizo presencia del amor de Dios, estuvo manifestando como su adhesión a Jesucristo no fue una adhesión simple y sencillamente emocional, ni tampoco una adhesión a Cristo que le llevó a mediocridades, sino siempre el compromiso firme y sincero estuvo ahí presente. Que sea el Señor nuestra fortaleza, que sea el Señor quien nos dé día a día esa fuerza y esa valentía para proclamarlo a Él como nuestro Señor, Salvador y plenitud de toda nuestra vida. Que así sea. Recuerda a tu hijo sacerdote Armando, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, con él comparta también la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Para agradecer a Dios por habernos dado la gran oportunidad de conocer, amar y disfrutar la vida de un hombre extraordinariamente ejemplar. Las palabras no alcanzan para decir todo lo que él fue y todo lo que nos enseñó.
Por eso queremos decir gracias, Dios. Y mil gracias, tío, por todo y por tanto, especialmente por tanto amor. Fuiste el mejor padre adoptivo, el gran amigo que siempre estuvo y estará con nosotros, y simplemente el grandioso tío. Bendecimos este día porque sabemos que estás en la presencia de Dios. Es imposible nombrar a todos los que nos apoyaron y nos guiaron. Gracias a los médicos, gracias a toda nuestra gran familia, gracias a la gran cantidad de amigos. Gracias Jocelyn, gracias Ada, gracias Gaby, gracias Luisa. Gracias a todos los hermanos en la fe y muchas gracias a todo el pueblo sacerdotal. No temas, hermano, Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tu despojo será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo llegará a ser piedra viva del templo eterno de Dios, resucitará gloriosamente como el de Cristo. El Señor es mi pastor.